Bendiciones hermanos, grabamos el nuevo lección de cuarto trimestre. Estos 3 meses vamos a estudiar, ¿verdad? Esta lección 4, el Evangelio de Juan. Para esta semana, el primer lección de jóvenes, Dios encarnado. Vamos a estudiar un bosquejo de este hermoso libro de un apóstol, de un evangelio, uno de los evangelios que estuvo más cerca a Cristo, el Evangelio de Juan, o más conocido como el discípulo amado. Vamos a San Juan, porque Juan escribe primera, segunda, tercera y también escribe libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces vamos a la carta de Juan 1. Esta semana vamos a buscar, para poder nosotros entender lo que vamos a hablar, es del versículo 1 al 18, ¿sí? San Juan capítulo 1, de 1 al 18. En el día de Asimila nos invita a poder escuchar la ofertura. Muchas veces, en este caso, en la palabra de Dios, voy a leer un versículo de 1 al 5, voy a leer. Dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no existieron. Hermanos, el Verbo, acá no nos está hablando la palabra de Dios en el libro del Evangelio de Juan, de 1 al 5 hemos leído. ¿Quién era en el principio? Vamos a poner logos, que significa verbo. En el principio existía la palabra, y el palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Sabemos de que el significado, ¿verdad?, de verbo, Dios que trabaja, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo como Jesús y Dios Espíritu Santo, los tres no habla de un principio de este mundo, habla de un principio de toda la existencia, inclusive de los ángeles no caídos. Entonces, en el principio estaba con Dios. Cuando creó ahí, ¿no?, al hombre, hay un ejemplo en Génesis: hagamos al hombre, estaban los tres para formar a nosotros, que somos imagen y semejante a Cristo. Todas las cosas que vemos y los que no vemos, algunas cosas son hechas por Él. Todo subsiste porque Él así lo desea, o sea, nuestro Dios. En Él está la vida, ¿no? Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas, sabemos que cuando hay luz, pues se van, desvanecen. Entonces la palabra es una de las herramientas más importantes que el Evangelio de Juan nos está explicando en esta semana, ¿verdad?, sobre este capítulo que vamos a introducir en Asimila. También podemos decir en Asimila, cuando nos encontramos con la palabra, nos encontramos con Dios, ¿verdad? Cerramos el día de Asimila, dice así: al concluir la primera sucesión, Juan pasa a describir la creación, a presentar trasfondo cósmico. Vemos, ¿no?, la lucha entre la luz y las tinieblas, la lucha entre el bien y el mal. Aparece con frecuencia en este evangelio que vamos a estudiar, en este caso, esta semana, lección 1, solamente este capítulo, ¿no?, hasta el versículo 18. Vemos también la palabra y la creación. Ahí les mencioné, ¿no?, que Dios, pues, creó todo lo que vemos, sobre todo acá hace hincapié, donde dice: la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. ¿De qué hombre está hablando? De que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Mediante María, ¿no?, nació. Y entonces era Dios, tenía la naturaleza de hombre, como nosotros, y también tenía la naturaleza divina. En una expresión concisa y demoledora, Juan define el corazón palpitante del cristiano. La palabra eterna
entró de lleno a la esfera de la humanidad. Entonces vemos en este tenemos que interpretar que la palabra tiene mucho poder, inclusive todo lo que vemos subsiste, como decía, ¿no? Como hemos leído, gracias a la palabra. Por eso, termino con una ilustración acá, ¿no? Que aparece, dice de esta manera: el Hijo en el seno del Padre ilustra la tierna familiaridad. He aquí la razón de la encarnación, que la palabra puede dar a conocer a Dios a un mundo oscuro por la incomprensión. Únicamente el Hijo ha estado con el Padre. Desde la eternidad puede dar una revelación autorizada. Vemos de que el único que puede explicar con detalle y con autorización, ¿verdad?, es el Hijo, que es Jesús. Inclusive dijo: el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y el Evangelio de Jesús, tanto los milagros, tanto que hemos estudiado, ¿no?, las parábolas, eran un evangelio con autoridad y no similar a los escribas y fariseos, que eran más teóricos y menos prácticos. En Conéctate vemos algunos versículos sobre esto, ¿no?, para corroborar. Ahí vamos a elegir qué versículo nos gusta. Al finalizar vamos a comentar uno. En Enfoca dice interpretar la palabra. ¿Cuánto estamos interpretando? Estamos interpretando la palabra a nuestro favor. ¿Cómo estamos interpretando la Biblia? ¿Sí? ¿Cómo estamos interpretando la Biblia? Por eso leo este versículo del 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió el Padre. Juan testificó de él y lo proclamó diciendo: aquel de quien dije, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. ¿Verdad? Juan, el que abrió el camino, Juan el Bautista dice estas palabras y lo registra acá el discípulo amado. Hermanos, ahí podemos leer hasta el 18, ¿no? A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él dio a conocer. Se dio a conocer mediante verdad, porque Él quiso, mediante la ley y los profetas, y también desde Moisés, que está escrito, ¿no?, desde Génesis hasta Apocalipsis. Inclusive Apocalipsis escribe este mismo autor. Él decidió darse a conocer. Qué bueno saber, ¿no?, preguntarnos y saber de que Jesús se dio a conocer, y nosotros conocemos a Jesús mediante la palabra. Terminamos en aplica. La divinidad de Cristo es humana y divina, pues puede ser 100% humana cuando estaba muriendo y 100% divina. Por eso nuestra hermana Elena dice de esta manera: el Consolador que Cristo prometió enviar es el Espíritu en toda plenitud de la deidad, poniendo en manifiesto el poder de la gracia divina de todos los que reciben a Cristo y creen a Él como Salvador personal. Las tres personas vivientes en el trío celestial, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esos poderes colaboran con los súbditos en esta tierra, obedientes del cielo, y sus esfuerzos por vivir una nueva vida con Cristo. Nos estamos esforzando. Qué bueno es utilizan, ¿no?, para el bautismo, ejemplo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y nosotros somos hechos nuevos. En esos tres nombres hay poder. La palabra, conocemos a esos tres. Sobre todo, conocemos acá, se muestra al Hijo. Pero si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Y el Espíritu Santo nos lleva a conocer al Hijo y también al Padre. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba junto a él mientras cenaban. ¿Y quién era? El discípulo amado. Hermanos, yo elegí este versículo. No sé, en Conéctate hay muchos versículos de este evangelio. Uno de ellos, era el evangelio de Juan. Por eso, mi conclusión: Dios encarnado. Dios vino encarnado voluntariamente, Jesús, a este mundo para mostrarse, para nosotros conocerlo. Se mostró por amor, muriendo en la cruz y obedeciendo a la ley escrito por Moisés y a todos los profetas de la palabra. Dios respetó la palabra siendo Hijo de Dios. Nosotros tenemos que respetar con la ayuda del Espíritu Santo para un día
Los que ya están bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nueva criatura, pero un día conocerlo a tres seres que es un solo Dios. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por darnos conocer mediante el Evangelio de Juan a tu divinidad, que tú trabajas tres personas con un solo propósito y estás a nuestro favor para poder un día morar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Feliz semana.